Y ahora sí vamos a conversar de teatro y vamos a conversar de historias que suceden en la historia de nuestro país. Estamos hablando de la historia de la actriz uruguaya Nelly Weissel, que formó parte de la Comedia Nacional hasta el año 91, pero tuvo un parate en el medio y se debió al asesinato de su marido, el artista Fernando Vieites. La obra Un tren quebrando la siesta toma, digamos, como punto de partida esta historia para armar una ficción que se vincula bastante, en la que Adela Reta también tuvo mucho que ver, la abogada y política uruguaya. Ya estamos con su autora y su directora, Elaine Lacy, y con el actor Carlos Rompani. Muchas gracias por estar hoy acá. Gracias a ustedes. Y los recibimos con un fuerte aplauso, porque siempre los recibimos con aplauso. Sean actores o no. Gracias por estar acá. Bueno, un poco que nos cuentes cómo entras en esta historia, ¿no? ¿Cómo llega a vos? Escuché por ahí también que estabas por hacer como un taller que buscaba rescatar dramaturgas. Yo no, la que hacía ese taller era Leonor Curto, sí. Pero no concurriste. Sí, eso. Yo fui ahí, que íbamos varias dramaturgas, eso con la idea de conectar el trabajo de escritoras que hubieran un poco pasado la historia, que Nelly, además de actriz, era escritora de teatro y directora. Era como una hacedora, ¿no?, del teatro independiente, de esto de todoterreno, ¿no?, que hacía de todo. Y bueno, y ahí, así, un poco por azar, me tocó a mí trabajar sobre la historia de Nelly. Y ahí empecé como a buscar información y fue muy difícil, no encontré. Lo poco que encontré, bueno, armé algo para esa residencia. ¿De su existencia te enteraste ahí, en el taller? Sí. ¿A vos te asignaron el nombre de ella? Me lo asignó el azar. El azar, ok. Me lo asignó el azar, o sea, era eso, éramos todas dramaturgas mujeres, las seleccionadas también, mujeres escritoras, y bueno, era sacar un papel y el azar establecía esa conexión. Wow. Y a mí, bueno, me tocó esta señora y empecé a investigar, enseguida di con el crimen, ¿no? Pero bueno, poco más. O sea, di como con todos los rumores del crimen, o sea, las cosas que me habían, que andaban pululando, pero bueno, no mucho más. Para poder conseguir más información tuvo que pasar un tiempo y encontrar un poco la vía de por dónde buscar más en profundidad. ¿Y que metiste Biblioteca Nacional, metiste canales de televisión? ¿Cómo fue? Sí. La investigación, el proceso de investigar la historia. Investigar en base Porque en internet hay muy poco. Hay muy poco, sí. No, fue en base a buscar, testimonios, personas que habían trabajado con ella, que la conocían, la hija fundamental, que fue como una fuente así principal de todo. Bueno aclarar que era hija de los dos. Hija de los dos, sí. Sí, hija del matrimonio. Hija del matrimonio. Sí. Eso es importantísimo porque el testimonio viene del núcleo de la familia, ¿no? Y luego sí, hemeroteca del Palacio Legislativo, que tiene un archivo impresionante, y ahí fue como más la nota de prensa, y no solo quiero decir del crimen, sino anterior, de su carrera, ¿no? Que ahí me llamaba la atención la efervescencia que había como del teatro en esa época, digo, revistas, eventos sociales, como realmente como fue interesante también ahondar en eso, en el espacio que se le daba a la cultura y al teatro en ese momento, con un poco de nostalgia, la verdad. Más que ahora. Carlos, ¿y vos conocías la historia o la conociste cuando te llamó ella para actuar? Yo escuché que Mariana Escobar, una de las actrices, que yo estaba trabajando con ella en otra obra que se llamaba Dentro del Auto Blanco, me había comentado que estaban trabajando sobre esta historia y yo dije, qué interesante, y había escuchado algo de la historia. Ellas estuvieron haciendo un trabajo de investigación más largo y, bueno, no sé, dicho por vos, es como que llegó un momento como que necesitaban como este otro personaje de un fiscal como para hacer más bueno, sí, abogado del diablo. Porque empezaste a trabajar con Mariana Escobar y con Camila Vives. Sí, empezamos ahí a partir de improvisaciones y yo iba escribiendo unos bocetos y ellas improvisaban en torno a eso y ahí yo fui escribiendo algunas cosas que tenían más que ver con una retrospectiva a la vida de Nelly. Pero bueno, cuando nos fuimos a meter en el juicio en sí, además de que es una recreación porque no teníamos el legajo de lo que fue eso,
Claro, aparecía la necesidad de que alguien la acusara, porque Adela la estaba defendiendo, y también para traer toda la información que yo fui encontrando, que también me fue sorprendiendo, ¿no?, a lo largo de la investigación. Que me preguntaban la otra vez respecto al juicio. Bueno, el juicio fue móvil, se va nutriendo con la información. A veces uno piensa una cosa y a raíz de eso genera una opinión y después aparece otra data y tenés que reestructurar. Entonces, bueno, ahí nos daba como el ejercicio de argumentación entre uno que acusa y otra que defiende, nos daba como para abordar la complejidad del caso. Se me vino a la cabeza como una referencia cinematográfica que es 12 hombres en pugna. Sí. Que pasa un poco eso, ¿no? Como que desde la figura del juicio, o bueno, esa charla que tiene el jurado, empezás a reconstruir la historia. ¿Cómo fue escribir de esa manera? O sea, generaste una puesta en escena de juicio, pero también en los alegatos y todo tienen que ir armando la historia que no conocemos. Sí. Bueno, en base a eso yo miré muchas películas, 12 hombres en pugna entre ellas. Mirá. Sí, porque, bueno, justamente ahí el debate es súper interesante, están todas las posturas. Y bueno, un poco para agarrar la jerga, o sea, además también tenemos a Patricia Di Bello, que es la vestuarista, que es abogada, y entonces ella me asesoró mucho respecto a las formas legales y a cómo hablar y nombrar determinadas cosas. Entonces, bueno, fue todo el equipo que estuvo en diálogo, ¿no? Porque eso, hay mucha gente atrás. Pero sí, respecto al formato y del juicio oral también me basé en obras y en películas que fui viendo, ¿no? Porque decías en la nota del streaming que hicieron con Noé que en ese momento no había juicio oral. No, en ese momento no. Se presentaban como informes y los evaluaba el juez. Claro. Creo que había algunas instancias, sí, de interrogación, pero no eran con público, claro, y no había un jurado. Que acá no usamos el jurado, pero sí la figura del juez, que es lo que siempre funcionó en Uruguay. Sí. ¿Y para vos cómo fue crear ese fiscal que me parece que hay que ser cuidadoso también en no ir a una cosa más estereotipada, y más este fiscal que, por lo que te entendí en una entrevista, que el tipo como que tal, la venía acusando no sé qué, y algo cambió cuando habló con la hija de Nelly, ¿no? Antes de ir. Vos usaste, o sea, más allá de que el texto obviamente ayuda a los actores, ¿desde qué lugar lo trabajaste, digamos? O sea, sí, el texto ya habla mucho de por sí, ¿no? Y conociendo un poco la historia, yo creo que el personaje del fiscal también hace un poco de la voz del pueblo, ¿no? Y la voz del sentido común, en cierta manera, ¿no? Porque también está él enfrentado a De la Reta, que la va a defender está a capa y espada porque es su abogado obviamente, pero también tenían este vínculo de amistad. Entonces me parece súper interesante eso y bueno, y lo fuimos abordando. Yo entré, fuimos un mes y 2 meses máximo, que fuimos, bueno, entró el fiscal y arrancó el juicio. Y bueno, y Elaine también fue como reescribiendo algunas cosas y tal, y la verdad que fue súper interesante, pero más que nada era, bueno, tratar de entender los puntos de vista y bueno, y la argumentación, y escucharse mucho, ¿no? Porque también y el juicio también es como un palabrerío muy, también de la época, y entonces hay que estar muy, muy presente y saber escuchar, y bueno, es un ping-pong bien rápido y... nada, fue un proceso interesante, corto pero intenso. Hay algunos puntos que me parece que te interesaba reflexionar o poner a reflexión en la obra, como esto de, bueno, del encarcelamiento, del castigo, del reintegrarse después de eso, más allá de haber cumplido una condena aparentemente bastante corta para lo que fue. Volvió, y más allá de que se le permitiera volver, ¿cómo es para la persona volver sabiendo que todos saben que hizo eso? ¿Cómo es para los demás volver a trabajar con ella? Como actores o no sé, como laburantes, ¿también hicieron esa reflexión entre ustedes? Imaginarse cómo sería que de repente mañana cae una persona que te dicen, bueno, acá esta señora mató a su marido. ¿Cómo pensaron eso? Debe ser difícil, ¿no? De repente estar al lado de una persona... Porque, digo, todos nos llenamos la boca diciendo, sí, bueno, hay que... Pero también hay que tener una preparación para eso.
Sí, es muy complejo. El ejercicio de imaginarnos lo hicimos todos, digo, además porque sabíamos que eran una pareja muy querida, ¿no? Entonces habían algunos que eran más amigos de él, otros más amigos de ella, y entonces, bueno, el ejercicio ahí como de tomar postura, digo, fue todo bastante difícil, pero justamente creo que el fiscal es como un punto de inflexión ahí, que ahora que lo escuchaba a Carlos era como realmente incluso no trabajarlo en el estereotipo. Cuando arrancamos había como una impronta de bueno, que este tipo iba a destruirla, ¿no? Claro. La odiaba, ¿no? Como que repudiaba sus hechos, y después dijimos, no, pero vamos a crear algo que sea como más complejo, que sea un hombre más humano, que, ¿no? Más humano. Claro, que la admiraba, por allá la conocía del teatro, digo, porque el personaje de él es absolutamente ficción, ¿no? Como que sí la admiraba y la respetaba y todo, pero bueno, había cometido un delito y su rol es ejercer la ley. Y bueno, hay algo de encarnar la sensatez que está en ese personaje, y que creo que lo complejo, digo, más allá de... Porque el gran ejercicio es, bueno, ¿qué nos pasa ahora nosotros con esto? Porque el reconstruir la historia es imposible, pero me parecía interesante aprovechar este conflicto para pensar y para hablar de determinadas cosas que sí a mí me interesaban. Y lo del punitivismo sí, es algo que a mí siempre me interesó, pero ya de otras experiencias. Digo, cuando estábamos en la tecnicatura de dramaturgia fuimos a trabajar a Punta Rieles, y ahí yo estuve leyendo muchos autores no punitivistas. Hay uno noruego que se llama Neil Christie, que es muy interesante, y me había quedado como eso de bagaje así, de ideas que quería abordar y las trasladé acá, ¿no? Que tiene que ver con eso, con la elaboración de condenas, y de que realmente la condena sea aplicada a una real rehabilitación, ¿no? A pesar de la complejidad de los casos, quiénes son rehabilitables, quiénes no, qué tipos de casos hay, infinito, ¿no? Pero bueno, en pensar la criminalidad con un poco más, con un enfoque diferente, para que no sea únicamente un castigo, ¿no? Como bueno, y acá ya sabemos, ¿no? Las situaciones de las cárceles son tremendas. Entonces es eso, como elaborar por lo menos un discurso que reflexione un poquito más en torno a los delitos y a la capacidad de recuperación de las personas. Seguro. Entonces, bueno, partir de alguien que se declara culpable, te da esa posibilidad, ¿no? No estamos debatiendo si lo hizo o no lo hizo, no, claramente lo hizo. Entonces, bueno, ¿cómo nos posicionamos nosotros respecto a eso? Un tren quebrando la siesta, el título, que está buenísimo, que uno piensa, ¿no? Claro, es tipo el tren quebrando la siesta, la tipa matando al tipo, ¿no? Esa metáfora, no sé qué, pero no tiene nada que ver. Lo encontraste también investigando. Sí. El nombre, dijiste, porque dijiste, este tiene que ser el nombre de la obra. Para mí había algo, o sea, creo que sí tiene que ver, es metafórico, y en muchos sentidos también era una época bastante cargada acá, ¿no? El 62 estaba como armando toda la movida, digo, había gente armándose directamente. Y había como algo de la quietud montevideana, ¿no? que también trasladado como a la sumisión femenina, o cómo se encaraban este tipo de dilemas. Había como algo de quiebre así, digo, un tren, ¿no? Como escandalizador. Me hace acordar a la primera película que era eso, que era un tren que venía de frente, sí, y todo el público salió corriendo de la sala. Es verdad. ¿No? Como el impacto de eso, de que algo se te viene arriba, pero sí, venía un poco ahí y sacado de ¿Qué era concretamente un tren quebrando la siesta? Era un programa de televisión. Un programa de televisión que salió pocos años después del crimen, que yo creo que el título iba en alusión a esto, y que no sabemos qué pasó. O sea, la noticia a la que llegamos fue el lanzamiento del programa en el Canal 10, iba a ser una tira de ficción. Que iba a protagonizar ella después de que estuvo presa. Sí, después de haber cumplido su condena, digamos. Sí.
y no sabemos qué pasó, no sabemos si se hizo o no se hizo. Entonces, nada, cuando lo vi fue como, este es el... Tenía otros nombres, tuvo otros nombres en otro momento. Sí, y si alguien tiene información que está mirando, que nos pase, ¿no? Si se hizo el programa o no sé. Sí, Totalmente. Sí, Buscamos los archivos, pero no aparecieron. Pero bueno, algo más siempre puede aparecer. También es como que la investigación llega a un punto que tenés que suspenderla, porque hay que hacer, pero bueno, es infinito, ¿no? Con el tiempo siempre pueden ir apareciendo más cosas. Claro. Bueno, habían hecho una función anteriormente, no recuerdo dónde fue. En la Nelly Goitini. En la Nelly Goitini. Y ahora tienen esta pequeña temporada, pero bueno, está linda, son bastantes fechas. 21 y 23 son cuatro fechas en la Zabala Ahí están Muñiz. todas en el gráfico. Me parece re interesante que la gente vaya a verla. Está bueno ver un juicio en teatro también, no es algo que se dé mucho. Es lindo, no es tan común. Es más cinematográfico, Es ¿no? verdad. Sí, es cierto. Estuvo el año pasado, ¿no? Audiencia, la de Margarita Musto. Sí. Y después, no sé, alguno que otro, pero no es muy común en teatro. Bueno, muchas gracias por haber venido. Mucha mierda para estas 4 funciones. Gracias ahí a ustedes. a llenar la Zabala. Y bueno, y a ver qué pasará en el juicio. Felicitaciones. Algo ya sabemos. Muchas gracias. Y saludos Gracias. a todo el equipo. Nos Nos vemos mañana. Mañana a las 6 de la tarde acá en Mira Montevideo. Gracias por estar ahí. Adiós.